Hola mis queridos amigos, volvemos a estar juntos otra vez para hablar sobre OpenAI, ChatGPT, WordPress, Make, automatizaciones por inteligencia artificial y todo lo relacionado con este mundillo. Hoy voy a intentar aclarar una confusión bastante común que me encuentro últimamente hablando con personas que están entrando en este mundillo de la automatización por inteligencia artificial, como puede ser la confusión que hay entre cuál es la diferencia entre hacer un GPT desde ChatGPT Plus o utilizar herramientas como WordPress para hacer como hub controlador, como cerebro controlador de un asistente, ¿de acuerdo? Entonces, para construir asistentes inteligentes hay muchos métodos, muchas fórmulas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando queremos dar servicio a empresa, tenemos que buscar la solución que sea más compacta, más versátil, que podamos escalar de la mejor forma posible, y esto normalmente con los GPTs de ChatGPT no podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, si alguien busca soluciones sencillas y ya tiene una cuenta de ChatGPT Plus, lo que puede hacer es utilizar un GPT normal y darle ciertas acciones para poder acceder a automatizaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, en Make, ¿de acuerdo? Es una excelente opción, pero como vamos diciendo, si queremos hacer las cosas lo mejor posible y que sean escalables en el futuro y por tanto aprender herramientas que nos pueden servir para luego dar servicio a terceros, tendríamos que buscar las soluciones más cómodas o las mejores soluciones disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estaremos hablando de WordPress, pero si ya tenéis una cuenta de ChatGPT Plus, podéis hacer GPTs que son asistentes y podréis dar servicio pues a la empresa propia, si estáis trabajando con un equipo, un ChatGPT Plus en modo empresa o team, o podéis dar servicio interno a vuestras propias necesidades con estas interacciones o conexiones con vuestras automatizaciones de Make, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Entonces, partimos de la idea de que ya sabéis hacer automatizaciones en Make y por lo tanto lo que queremos hacer será una conexión de un GPT con una automatización de Make. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a intentar hacer un caso, ejemplo, que puede servirnos. Vamos por un lado, vamos a explorar cómo se hace un GPT, ya sabréis hacerlo seguramente, pero aquí lo que haremos será explorar los GPTs. Vamos a ir aquí, tenemos pues los GPTs usuales, los que están ofreciendo las empresas o algunas páginas en Internet, y lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo GPT. En el momento que vamos a crear un nuevo GPT, podemos crearlo desde, evidentemente ya lo sabemos, desde el chat bot que tienen ellos montado para poder crearlo de forma automática. Ellos mismos te van a ir configurando las opciones o podemos nosotros configurar. En el caso que nos ocupa, lo que vamos a hacer va a ser un ejemplo que va a ser un acceso a una automatización que ya tendríamos previamente hecha, ¿de acuerdo? Imaginemos una automatización que lo que va a hacer va a ser recoger facturas que nos llegan por correo electrónico. Estas facturas van a quedar reflejadas dentro de lo que sería un Google Sheets de forma ordenada, ¿de acuerdo? Cogeremos la información y de forma homogénea vamos a ir rellenando estas casillas de Google Sheets, y lo que vamos a hacer va a ser un asistente interno en este caso, porque va a ser consumo propio, y en el que nosotros vamos a querer conectarnos desde un GPT de ChatGPT Plus, vamos a querer conectarnos a esta base de datos, extraer estos datos y poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí lo que voy a hacer va a ser ponerle un nombre cualquiera, que va a ser consultar facturas. En descripción no vamos a hacer nada y en instrucciones lo que vamos a hacer va a ser decirle: eres un asistente que da información acerca de facturas de la empresa, ¿de acuerdo? Para poder acceder. En el caso que el usuario nos pida información sobre facturas, conéctate o utiliza la acción de que dispones. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser aquí crear una nueva acción. ¿De acuerdo? Pues tenemos esta opción. Si nos vamos a la API de OpenAI, veremos que esto es muy similar a lo que podemos hacer con los asistentes. En el momento de crear un asistente, podremos venir aquí y añadir funciones. Por tanto, en la API de OpenAI le llaman funciones, en ChatGPT Plus le llaman acciones. Vendría a hacer lo mismo, pero como
tendríais que saber que no es exactamente lo mismo. En la API de OpenAI las funciones funcionan muy bien y en cambio en ChatGPT Plus las acciones tienen una funcionalidad limitada, ¿de acuerdo? Y esto lo veremos más adelante, os lo explico el porqué. ¿Sí? Pero veáis que aquí podemos hacer exactamente lo mismo, podemos añadir funciones y en ChatGPT podemos añadir lo que se llaman acciones. ¿De acuerdo? Entonces, en las acciones habrá un código que lo que hará será llamar a un webhook de make y ese webhook de make le llegarán una serie de variables, esas variables las utilizaremos para trabajar dentro y luego haremos la automatización y devolveremos con un webhook response, un mensaje 200, devolveremos el texto que nosotros queramos, con la información que nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser, vamos a observar, por un lado, cuál es esta lista o este Google Sheets con la lista de facturas. Estas son unas facturas inventadas, evidentemente, y están a modo de ejemplo aquí, pero lo que tenemos es el nombre del proveedor, el número de factura, fecha factura, importe bruto, importe total, estado del pago, si está pagado o está impagada, luego el fichero donde yo he subido con una automatización previa esos documentos que me llegaban por correo, los he ido subiendo a una carpeta de OneDrive, a la que podré tener acceso, y luego un resumen de los artículos que se han comprado, ¿de acuerdo? Un resumen también, pues para tener más información sobre lo que hay dentro de la factura, para no tener que entrar dentro del documento para obtener información sobre el documento. Entonces yo aquí ya he cogido esta información que he pensado que era la típica y la necesaria para poder trabajar con facturas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser intentar acceder a este documento y lo que haríamos sería buscar filas, ¿de acuerdo? Esto es lo que haríamos en una automatización normal de Make, pero como en este caso no es una automatización normal, sino que lo que vamos a hacer va a ser una conexión desde otro lado, necesitaremos empezar por un webhook. Vamos a ver cómo se trabaja esto. Si venimos aquí y hacemos un escenario nuevo, lo primero que vamos a hacer va a ser, necesitaremos poner un webhook, un custom webhook de estos, en el cual yo voy a configurar un webhook de entrada con unas variables de entrada, ¿sí? Estas variables de entrada vendrán dadas por lo que sería el GPT de ChatGPT Plus, y este GPT lo que va a hacer va a ser enviarnos los datos que nosotros queramos definir para luego poder trabajar esta automatización con datos externos a la automatización, ¿sí? Entonces nosotros cuando añadamos aquí un webhook, lo que va a hacer va a ser, hace falta ponerle nombre, esto solamente es para, por si tenemos muchos, poder identificarlos. Lo primero que va a hacer el webhook siempre va a ser empezar a escuchar a esa dirección HTTP, o sea, dejar abierta esa puerta para que cuando entre algo, definir cuál es la estructura de datos que nos va a llegar. Esto sabemos que se define con un JSON, es un JSON lo que nos va a llegar aquí, y en función de cuántas variables hay adentro, va a definir esas variables y nos va a poner a disposición estas variables para poder trabajar con ellas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a ChatGPT y ver de qué forma podemos nosotros crear una acción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo de aquí ya nos dice cómo tendríamos que definir una de estas acciones, pero en este caso es un poco distinto. En este caso es un poco distinto porque nosotros ahora no trabajaremos con una dirección HTTPS normal, sino que trabajamos con un webhook que creamos nosotros dentro de Make, ¿sí? Entonces, cuando nosotros accedemos a este tipo de enlaces, que son APIs públicas, lo que vamos a hacer es tener que entrar dentro de la documentación de la API de esa dirección y empezar a leer cómo quieren ellos que nosotros tratemos la información, cómo quieren que nosotros enviemos la información y cómo nos la van a devolver. En este caso somos nosotros los que definimos este HTTP, que es el webhook de Make, y por tanto nosotros tenemos que conocer de qué forma queremos trabajar con él. Y lo que haremos básicamente será definir las variables que necesitemos. En este caso voy a aprovechar para explicaros también un truco muy interesante de los webhooks que muchas veces las personas no tienen en cuenta y hay que aprovechar de gran manera, porque es de mucho valor, ¿sí? Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser coger el código, que luego os lo voy a pegar debajo en el vídeo, en el primer comentario, y vamos a colocarlo aquí. Y ya veréis que este texto, lo que hace, este código, lo que hace va a ser enviar una consulta a un webhook, ¿de acuerdo? Vamos a llamar consultar datos. Estos datos de aquí son siempre comunes en cualquier acción que nosotros definamos dentro de los GPTs. Entonces, el servidor al que vamos a hacer conexión va a ser el de Make, el servidor o el subdominio de los hooks de Make. Y luego tendremos que dentro del path tendremos el número del webhook, ¿de acuerdo? Que es el denominador que hay detrás, o sea, el subdominio que hay detrás o la carpeta que hay detrás del dominio al que nosotros vamos a hacer acceso. Si nos vamos a Make, veremos aquí cuál es el hook al que tenemos que hacer la llamada y vemos aquí cuál es la denominación de este hook. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es copiar esta dirección exactamente. Entonces, podremos venir aquí a ChatGPT y en el número de webhook lo que vamos a hacer va a ser colocar aquí dentro
la parte que nos interesa, que va a ser el del código. Por tanto, voy a eliminar la parte con el HTTPS porque esto ya lo he colocado aquí arriba, ¿sí? Este va a ser el acceso. Entonces aquí lo que haremos será la descripción, enviar una consulta, la operación se va a llamar igual, cuál va a ser la consulta a enviar, y aquí lo que hacemos es definir una variable que se llamará característica, y en este ejemplo, por ejemplo, son las facturas impagadas, ¿de acuerdo? Podría ser cualquier ejemplo. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser entender que yo puedo definir variables, en este caso defino una, pero podría definir 3, 4 o 5 variables, y entonces se las voy a enviar al webhook y con esas variables son con la información que contamos para hacer la automatización. En este caso lo que vamos a hacer va a ser enviar una única variable llamada característica y el ejemplo le pongo que es facturas impagadas, ¿de acuerdo? El campo de característica es requerido, si no, no puedo activar la acción, y luego tendré una respuesta tipo 200 con la respuesta de la consulta que se ha hecho. Entonces, con este código que tenemos aquí ya tendríamos suficiente. Pensad entonces lo fácil que es. Genero mi webhook, de entrada mi automatización, cojo la denominación de ese webhook, la coloco aquí dentro en el código que os he pasado en el comentario y simplemente con esto ya tengo una entrada a un webhook con una variable que se llama característica, ¿sí? Por tanto, esto ya lo tendríamos. Aquí lo que podríamos hacer ahora ya es decirle crear. Le digo que solo quiero utilizarlo yo y lo guardo. Y en este momento, en este preciso momento, se está creando y ya podría ver el GPT, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver el GPT. ¿Por qué? Porque me interesa mucho hacer servir este GPT a modo de prueba. Entonces yo le digo, ¿qué facturas tengo por pagar? En principio, como le hago una consulta de tipo facturas, lo que va a hacer va a ser intentar conectarse al hook. Esto es una de las pegas que yo veo claras en utilizar los GPTs de ChatGPT Plus, que es que siempre que hago una conexión me va a pedir confirmar esa conexión. Está muy bien porque tenemos que pensar que estos accesos se hacen públicos y por tanto podrían llevar a tener problemas. Ellos te piden que tú confíes en el directorio, en el HTTP que vas a hacer el envío. Yo le digo confirmar y lo que va a hacer esto va a ser irse al hook y en este caso, fijaos que ha parado de escuchar porque ha recibido una entrada. Y al recibir esta entrada se ha definido cómo es el webhook, con qué variables vamos a contar. Y en este caso es con una única variable. ¿Qué va a ocurrir a continuación? A continuación lo que vamos a hacer, evidentemente si nos vamos a ChatGPT, la consulta ha sido aceptada, pronto recibirás la información sobre tus facturas por pagar. No ha pasado nada. Hemos hecho una conexión a un webhook que no hemos tenido respuesta. No hemos hecho el webhook con respuesta 200 de vuelta, ¿sí? Pero ha sido simplemente para configurar la parte de Make. Ahora vamos a Make. Y ahora ya tenemos el webhook configurado y vamos a añadir el primer módulo que nos hace falta, que es el de consulta al Google Sheets. Por tanto, voy a Google Sheets y aquí me voy a ir a la opción o al módulo Search Rows, ¿de acuerdo? Y aquí dentro lo que voy a hacer va a ser escoger mi documento, que se va a llamar facturas, ¿sí? Fijaos que es de la clínica de Antolas, que es el mismo ejemplo que hicimos en el vídeo anterior. El sheet name es el 1, tiene las cabeceras y nos piden aquí hacer un filtrado. Entonces, en este punto es cuando os quiero explicar algo que es muy interesante, que es, yo puedo mandar variables para trabajar con ellas y hacer esta llamada al webhook, o puedo hacer la llamada al webhook con variables que no me importen, me da igual lo que manden en esas variables, porque a mí lo que más me interesa es la vuelta, la información que me va a mandar el webhook de vuelta. Esta información de vuelta que me la da el webhook response en código 200, lo que podéis imaginar que es una mochila en la que yo voy a meter toda la información que yo quiera mandarle de vuelta al asistente inteligente. En este caso, ¿qué me interesa? Me interesa enviarle toda la información de las facturas que tengo para que pueda trabajar posteriormente con ellas. ¿Por qué? Porque no solo podré consultar si están pagadas o impagadas, podré consultar pues cuándo ha sido la última factura que he pagado de un proveedor. O, por ejemplo, puedo decir cuáles son los precios que estoy pagando normalmente este tipo de producto. O que me haga una media de precios si tengo distintos proveedores sobre el mismo producto. O puedo pedirle que me identifique si en las últimas 100 facturas hay algún concepto que se considere erróneo a nivel de precio, o si ha habido un incremento de precio y que me diga en qué tanto por ciento se ha incrementado el precio de algún producto, que lo detecte directamente el asistente inteligente. Por tanto, esto nos dará una versatilidad importante a la hora de trabajar con el asistente, porque recogerá la información que yo le meta dentro de la mochila de la vuelta del webhook y se la mande al asistente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo.
No voy a filtrar, no voy a decirle quiero que me consultes las impagadas, por ejemplo, que podría hacerlo haciendo servir el filtro, sino que simplemente le digo recoge todas las filas que tú observes dentro de ese documento. Le digo OK. Y ahora lo que va a hacer va a ser recoger todos los datos que va a haber ahí dentro. No he utilizado para nada la variable, fijaos, no necesito saber qué va a hacer la variable. Pero si yo entrara aquí y en algún sitio, por ejemplo, en la parte del filtro, bueno, claro, aquí tendría que seleccionar, pero aquí tendría el acceso a la variable característica que me llega del webhook. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces podría utilizar las variables que me llegan, pero en este caso no me interesa. No voy a utilizar la variable, simplemente la variable ha sido la excusa para que llame al webhook y así yo meterle toda la información que quiero dentro de la mochila y que se la lleve otra vez hacia el asistente. Entonces, seguimos y lo que vamos a hacer ahora va a ser, básicamente, como aquí lo que va a hacer va a ser leer cada una de las filas que encuentre dentro del documento, lo que va a hacer va a ser un bundle o una colección de filas. Y esto no puedo pasarlo de forma natural al asistente de vuelta, sino que lo que voy a hacer va a ser un nuevo módulo que va a ser el Text Aggregator, ¿de acuerdo? Que es una tool, y en el Text Aggregator le voy a decir de qué módulo viene la fuente, le voy a decir que es del Google Sheets, y en la parte de texto le voy a decir que me mande toda esta información. Entonces, como esto lo va a hacer por filas, fijaos que yo aquí a la hora de añadir, si pongo en Show Advanced Settings, aquí tendré la opción de hacer nuevas filas, me va a ir rellenando fila a fila con la información que yo le defina ahora en la definición del texto. La definición del texto va a ser row number. ¿Me puede interesar tener el row number? La fila en la que contiene esos datos. ¿Podría ser interesante o no? De momento no voy a poner nada. Pero lo que sí que es interesante es saber que aquí tenemos el nombre del proveedor. Por lo tanto, ahora voy a definir nombre del proveedor. Dos puntos, espacio, y le pongo el nombre del proveedor. ¿Sí? Coma, y ahora le voy a decir número de factura, dos puntos, y le pongo el número de factura. Le voy a pasar la información que tengo aquí, pero le tengo que indicar, porque si no le indico qué es cada cosa, no lo sabrá. Por tanto, yo aquí le digo la fecha factura va a ser exactamente esta, luego aquí el importe bruto va a ser este, coma, el importe total va a ser este de aquí, el estado de pago va a ser este de aquí, el fichero que contiene el PDF de la factura es espacio, y le voy a poner aquí el fichero, y el resumen de los artículos comprados es dos puntos, y le paso el resumen. Con esto lo que tendré será que me va a generar fila a fila toda esta información y me la va a poder luego pasar cuando la recoja. Fijaos que ahora le doy a OK, y lo que voy a hacer a continuación va a ser básicamente añadir, para finalizar esta automatización, un webhook. Ya no me da la opción de coger un custom webhook normal, sino que me va a decir que puedo escoger solo la respuesta, y la respuesta va a ser una respuesta de tipo 200, y yo aquí en el body lo que voy a poner es la información de las facturas es dos puntos, y le pongo directamente todo el texto del Text Aggregator. ¿Sí? Porque aquí le voy a pasar toda la información de las facturas. Meto en la mochila de vuelta toda la información que quiero que el asistente conozca. Y con esto ya lo tendríamos. Es decir, ahora yo puedo guardar esto de aquí, tengo el escenario creado, y lo que voy a hacer a continuación va a ser irme a ChatGPT y hacer la prueba. Vamos a ver si podemos hacer una consulta. Entonces, vamos a decirle aquí, hola, ¿puedes decirme qué facturas tengo impagadas? Me dice que quiere conectarse porque quiero hablar de facturas con ella, entonces GPT sabe, o el asistente sabe que tiene que utilizar la acción, le digo que confirmar, que se conecte, y ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado de hacer algo importante, que es
activar esta automatización. Si no activamos la automatización, le diré que quiero hacer un delete de la información que me ha llegado anteriormente, activo el módulo. Al ser un módulo basado en un webhook, fijaos que esto de aquí no es un temporizador, sino que es un rayo, quiere decir que el acceso es automático, es al momento, y entonces cuando venga aquí y le vuelvo a hacer la misma pregunta, voy a copiarla directamente, le digo OK, va a hacer lo mismo, va a comenzar la acción, me pide confirmar que quiero hacer esta conexión HTTP a un servidor externo, va a venir aquí y en algún momento va a hacer la entrada de ese webhook, ¿sí? Entonces ya ha hecho la conexión, ha recogido los datos y fijaos que ya me está contestando con la información de las facturas. Y fijaos que me da el número de factura, fecha de factura, importe total, no me da más información, pero yo ahora sí que podría decir, pues puedes darme la información sobre los productos que compré en la factura Surge-500 y en principio irá a buscar la información de esta factura, la Surge 500, y me dice exactamente qué es lo que compramos, cuáles son las cantidades que compramos y los precios. Si me voy a Surge 500, pues veremos que Surge 500 está de aquí, pues son estas 4 entradas de aquí y estas 4 entradas de aquí son las que me ha respondido, ¿sí? Pero podría coger y decirle qué precio he pagado por los kits dentales. Y ahora lo que hará será hacer la consulta y contestarme, ¿de acuerdo? Que he pagado por los kits de limpieza en esta. Y podría decirle qué proveedor tiene los kits dentales más económicos. Lo que hará será buscar, pues para ese producto, Dental Pro Supplies tiene 23 euros el kit, el proveedor que tiene los kits de limpieza dental más económicos, Dental Pro Supplies con un precio unitario de 23. Por tanto, estamos utilizando toda la información de las facturas para que el asistente inteligente me pueda dar respuesta. Pues como veis, es muy sencillo. El código os lo dejo en el primer comentario, como hemos dicho. ¿Cuál es una parte negativa de esto? Que en el momento de definir el GPT, ¿vale? Vamos a entrar aquí en mis GPTs, entraremos en el que acabamos de crear ahora mismo, que es el de consultar facturas, y vamos a editarlo. Veremos que aquí a la hora de crear una nueva acción, pues dices, bueno, yo si quiero hacer conexiones a Make a otras automatizaciones, ¿puedo hacerlo? Añadiendo una acción no puedo hacerlo. En cambio, en la API de OpenAI puedo hacer tantas llamadas como quiera a esta URL. El problema aquí es que la URL de llamada es hookeu2make.com. No puedo hacer más de una llamada a esta URL. No me deja hacerlo ChatGPT Plus. ¿De acuerdo? Ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo tendremos que hacerlo en este caso? Pues en este caso lo que tendremos que hacer será ampliar esto de aquí de tal forma que la ruta sea distinta para cada uno de los webhooks que vamos a ir haciendo las llamadas. Por tanto, este trozo de aquí, de paths, ¿sí? Pues en la definición de los paths tendré que hacer una repetición de esta parte de código tantas veces como sea necesaria, con las variables que sean necesarias y con los webhooks que yo cree por las automatizaciones. Esto haciéndolo con BotPress nos lo ahorraríamos, no tendríamos que hacerlo así. Otra fórmula sería enviar 2 variables, o las que hicieran falta, pero que una de las variables fuera cuál es la función que quiero hacer dentro del webhook. Y entonces me iría a la integración y en el caso de que reciba por el webhook esas variables, hacer la consulta de, bueno, ¿qué variable me llega? ¿Qué quieres consultar? ¿Quieres saber impagadas, no pagadas? ¿Quieres hacer un cambio en una factura? ¿Quieres hacer cambiar de impagada a pagada? Por ejemplo, ¿quieres hacer una consulta en otra tabla distinta? Entonces, para poder hacer esto, en la salida del webhook, lo que haríamos sería añadir lo que es un router. Entonces, en la salida del webhook tendríamos un router y este router lo podríamos hacer todo lo complicado que nosotros quisiéramos con todas las líneas de automatización que nosotros quisiéramos trabajar, ¿de acuerdo? Esta sería la fórmula. ¿Por qué? Porque yo aquí, en la parte de filtro, podría decirle que quiero hacer un filtro y decirle la condición es que, pues, que lo que me llega del webhook sea una cosa o sea otra, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, poder trabajar con lo que me esté llegando del webhook, ¿sí? ¿Queda claro esto o no?
¿vale? No podemos trabajar de otra forma. O sea, cuando trabajamos con lo que hemos dicho ahora de intentar hacerlo por rutas, se podría hacer, pero ya os digo, funciona mal. En Bot3 funciona muy bien, aquí funciona mal. En cambio, si lo hacemos desde Make, definiendo una variable de entrada que nos da información sobre qué queremos actuar, y aquí en la parte del router, en los filtros, definimos cada una de las rutas a seguir, cuál es la variable de entrada que tendría que venir desde el asistente, es decir, por qué está preguntando el asistente, aquí sí que funciona bien. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo, pero que creía que era algo que tenía que explicar porque muchos lo preguntabais y esta es la forma en la que tenéis que trabajar. ¿De acuerdo? Pues oye, muchas gracias y cualquier cosa que tengáis lo pedís en comentario y si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.